Hola, nuevamente vamos a seguir con estas charlas. Am, y bueno, la vez pasada habíamos hablado sobre meditación y bueno, para recordar un poquito, la palabra meditación es hoy en día una palabra muy genérica. Es decir, hay todo tipo de meditaciones, budistas, no budistas, de New Age, en yoga, en qué sé yo, también en distintos tipos de disciplinas. Um, y hay muchos tipos de meditación también dentro del budismo. Está, básicamente se pueden dividir en dos, dos tipos de meditación. Una que es una meditación analítica, y en esa meditación analítica ahí se utilizan los conceptos. Es decir, que es más bien lo que más tenemos a mano, porque en realidad siempre estamos siendo conceptuales. Nuestra actividad, digamos, cognitiva está siempre circunscripta al intelecto, y el intelecto es realmente lo que funciona, digamos, a nivel cognitivo en nosotros. En base al intelecto siempre está funcionando en base a conceptos. Y como vimos la vez pasada, conceptos en realidad pueden ser, y en general son, ideas, pensamientos, opiniones, o también, bueno, cosas que estudiamos, reflexionamos y demás. De los tres tipos de conocimiento que se hablan en el budismo, está el conocimiento de lo que se llama la escucha, que en realidad eso es más bien antiguo porque era las maneras en que se transmitía las enseñanzas siempre oralmente. Hoy en día hay videos, hay YouTube, hay también libros y más, y también este tipo de charlas en las cuales uno ahí recaba información, uno recibe información y después hay que reflexionar en esa información para estar convencido de lo que ha recibido. Es decir, que no quede simplemente porque Buda dijo tal cosa, sino que Buda mismo y los maestros también nos alientan y nos dicen que tenemos que reflexionar, porque únicamente, es decir, utilizando nuestro intelecto, utilizando nuestro patrón de razonamiento que lo tenemos tan enraizado, podemos llegar a niveles muy firmes de convicción que son necesarios, son importantes. Es decir, si bien hay elementos de fe en nuestro camino, esa fe está respaldada, y cuanto más respaldada esté en el razonamiento, mejor. Es por eso que Buda mismo nos alentó a reflexionar. Todo eso se hace, bueno, también leyendo y demás, o charlando con otra gente, o preguntando a los maestros y demás, o también en una meditación sentada en la cual uno empieza a analizar, a lee algo sobre la naturaleza de la realidad, o también de cómo se puede desarrollar la motivación, las intenciones altruistas y demás, que creo que vamos a tocar hoy. Todo eso se hace con la mente, como la mente que tenemos normalmente nosotros, es decir, que piensa, que categoriza, que hace juicios, etcétera. La conocemos, es la que tenemos siempre. Ahora, otro tipo de meditación eh, es más bien la meditación contemplativa. En tibetano, ese tipo de meditación se lo llama Jogom. Gompa es meditación. Yopa quiere decir cómo queda la mente, cómo la dejamos, cómo la ubicamos. No siempre eso quiere decir que uno la ubique deliberadamente. La palabra yopa o shakpa es una palabra muy interesante porque en cierta manera se utiliza también como una ubicación deliberada. Si yo digo, bueno, voy a estacionar el auto, entonces voy a decir, voy a llevar el auto y shakpa, lo pongo en algún lugar así deliberadamente. Y bueno, también en la práctica de meditación hay ciertas prácticas en las cuales uno, el meditador, actúa con cierto control y con ciertas indicaciones como para cómo dominar esta mente, cómo disciplinarla. Y en ese caso también ubicar la mente es correcto. Pero Japa también quiere decir como dejar algo, es decir, yo puedo dejar un papel en la mesa y digo,
el papel es como que lo solté, Y eso es muy importante, porque en realidad las mejores meditaciones, las meditaciones más elevadas, tienen mucho que ver con simplemente dejar que la mente esté como esté. Porque de esa manera aseguramos entonces que le estamos quitando a la mente un intervencionismo. Porque cuando hay una intervención hay un interventor, y el interventor va siempre a ser el ego. Y todo el objetivo de la práctica budista es trascender esa noción de un ego, porque entonces la meditación se vuelve objeto, el ego se vuelve el sujeto, la mente egoica se vuelve el sujeto, y nunca trascendemos el dualismo. Entonces las meditaciones más elevadas ahí son más bien, bueno, es difícil de traducir porque serían las meditaciones que dejan a la mente descansar por sí misma. Por ejemplo, Jogom, 2 sílabas en tibetano, que para ser muy literal, tendría que ser así, la meditación de dejar que la mente, ubicar la mente. Y bueno, yo utilizo más bien la palabra que estamos más acostumbrados en Occidente, que serían las meditaciones contemplativas, porque en realidad cuando hacemos ese tipo de prácticas, lo que estamos haciendo es contemplando. Contemplando tiene una cierta noción de ver. Y en el budismo, y en este tipo de prácticas en las cuales la mente está investigándose a sí misma, o que la mente está viendo a sí misma, ver muchas veces es sinónimo también de conocer. Eso también existe, esa palabra ver, existe también a nivel convencional, porque uno puede decir muy bien, si vi, por ejemplo, uno hace una acción un día y al día siguiente dice, sí, vi que estuve muy mal, supongamos, ¿no? En inglés eso es muy común. Si se utiliza bastante la palabra ver como sinónimo de conocer. Y en tibetano también, es decir, en algún momento quizás conocer tiene tanta connotación conceptual que utilizar ver es una palabra un poco más ajustada. Y de hecho, por ejemplo, las prácticas que ya incluyen un elemento de sabiduría en el cual hay un objetivo de insight y no simplemente de una calma mental, en tibetano se llaman laktong. Tongwa quiere decir ver, visión superior. Visión, conocer, realmente hay que tomarlos como que son muy tipo sinónimos. O sea que una meditación contemplativa está bastante bien, o se arrima bastante a lo que significa la práctica de meditación, específicamente las prácticas de meditación que hacemos nosotros en este linaje, en el cual la práctica de Mahamudra o la práctica de Dzogchen consisten en simplemente dejar que la mente se vea a sí misma. O sea que están las prácticas analíticas, de meditación analítica, y nosotros estamos más bien con las prácticas de, contemplativas. Dentro de esas prácticas contemplativas de meditación hay algunas que tienen un foco, es decir, hay un cierto objetivo en el cual uno enfoca la mente. Ese objeto puede ser un objeto físico o puede ser también unas prácticas muy difundidas dentro del budismo tibetano, que son prácticas tántricas. De uno de los estadios de las prácticas tántricas en las cuales uno se identifica con un ser iluminado, con un Buda, con una deidad, porque de esa manera entonces se va acostumbrando a que uno también es un Buda, porque eso es lo que realmente somos, en esencia. Y ahí siempre hay como una especie de foco, es decir, uno está enfocado en la visualización, en cómo es el mandala, digamos, todo lo que el entorno que rodea esa visualización, el cuarto en el cual uno está meditando, entonces cómo se transforma, bueno, eso ya es muy complicado, pero el asunto es que hay meditaciones con foco, pero también hay meditaciones sin foco, hay meditaciones en las cuales el foco es un obstáculo, porque el foco implica un tipo de dominio que existe sobre la mente para orientarla hacia cierto tipo de objetivo. Y de vuelta ahí entonces estamos con alguien que la está orientando. De cualquier manera, en esas meditaciones contemplativas, entonces hay algunas que tienen foco y otras que son sin foco. La mente simplemente, la mejor meditación, la meditación, digamos, más cercana al estado natural, no implica enfocar la mente en nada, sino simplemente dejar que la mente se vea a sí misma.
Y eso es una cualidad muy importante que tiene nuestra propia mente y que estamos rescatando, fomentando, fortaleciendo a partir de la práctica de meditación. Cuando hablamos de mente, en realidad hay dos cualidades que tiene nuestra mente y que es necesario entender. Se dice que nuestra mente es luminosa y es cognitiva. Luminosa, ¿qué quiere decir que es luminosa? Quiere decir que tiene un brillo propio, una energía propia, una cierta luminosidad, que es sinónimo también de cognición, pero que hay que separarla en cierta manera porque la función es un poquito distinta. En algún momento se confunden las dos y entonces hablamos de lucidez, que es un muy buen término que incluye cognición con el brillo de algo. Por supuesto que la luminosidad no es la luminosidad o la luz, tal como la concebimos conceptualmente, la luz, bueno, que cuando prendemos la luz en un cuarto, sino que hay una luminosidad. Cuando estamos, por ejemplo, en un cuarto durmiendo, un cuarto totalmente oscuras, y en nuestro sueño estamos hay cosas que pasan en el sueño. Esas imágenes tienen un brillo de luminosidad propio. ¿De dónde viene ese brillo de luminosidad? Eso es parte de la naturaleza de nuestra mente, es decir, que es luminosa, es decir, que hay una cierta cualidad de energética, de manifestación, que llamamos luminosidad con las salvedades lógicas de que no es exactamente lo mismo que la luz eléctrica y ese tipo de luces. Pero en algún momento, es decir, vamos a ver que todo el mundo que nosotros percibimos es una proyección de nuestra mente, y todo ese mundo, si no existiera en esta mente que tenemos esa cualidad de luminosidad, entonces no podríamos ver todo un mundo que se nos presenta en este momento como separados, pero en algún momento de altos niveles de realización espiritual ya se los ve instantáneamente en forma simultánea como una indivisibilidad con nuestra propia mente, es decir, que mente y fenómeno se vuelven uno. Bueno, entonces en ese momento el hecho de que podamos percibir todo implica que también nuestra mente tiene esa capacidad luminosa, digamos, esa claridad innata, propia, que es una de las características que tiene la mente. Y ahí también es cognitiva, es decir, que si bien la mente es vacía completamente, así se asemeja al espacio, porque por más que investiguemos y la busquemos, no vamos a encontrar absolutamente nada que pueda convalidar, esto es mente, un átomo de mente, algo que podamos identificar como mente. Sin embargo, tenemos mente, y la mente se manifiesta como cognición, es decir, que conoce. Es luminosa y es cognitiva también. Ahora, el aspecto cognitivo de nuestra mente ocurre dentro de esa luminosidad. Es decir, hay 4 funciones que tiene nuestra mente. ¿Se acuerdan que en la última reunión que tuvimos estuvimos hablando de lo que se llama las 8 conciencias? Esa es una manera de definir cuáles son las distintas funciones que tiene nuestra conciencia. Conciencia y mente, en este caso estamos hablando prácticamente de lo mismo. Otra manera de encarar el funcionamiento de nuestra mente para ver cómo, porque en realidad es importante, ya que la meditación contemplativa, que es el objetivo principal de nuestra práctica, es lo que rige ahí en nuestra mente. Digamos, el cuerpo se mantiene inmóvil porque está en la postura de meditación, y no estamos recitando ni mantras, ni oraciones, ni nada, ni hablando tampoco con alguien, o sea que la voz también se mantiene en silencio, no hay actividad física y no hay actividad tampoco verbal, pero todo reside en nuestra mente. Entonces, todo esto que estamos hablando también nos abre a conocer mejor las funciones que tiene nuestra mente, porque nunca la analizamos en sí misma, nunca la tomamos como objetivo para ver, bueno, cuáles son sus funciones. En realidad, utilizamos nuestra mente para hacer todo tipo de cosas, para leer, para escribir, para ver televisión, para hablar con otra persona, para decidir, para juzgar. Todo eso es lo que siempre hacemos. Pero ver nuestra mente, eso lo hacemos muy pocas veces. Y cuando queremos ver nuestra mente, en realidad estamos viendo lo que pasó de nuestra mente, porque carecemos de la capacidad de ver nuestra mente en tiempo real, en este mismo instante. Entonces tenemos que educar a nuestra mente en este tipo de meditación contemplativa, que es la más directa en última instancia,
porque es ahí donde vamos a encontrar nuestro estado iluminado, el estado de Buda. No lo vamos a encontrar en el cuerpo y tampoco lo vamos a encontrar en la voz, lo encontramos en nuestra propia mente. Entonces, cuando hablamos de la mente, también es interesante ver que tiene, por ejemplo, en este caso y esta manera de presentarla, la mente tiene, hay 4 aspectos que habría que resaltar en la mente. Uno, que conoce, es decir, la mente puede conocer, y lo conoce de una manera, digamos, inmediata. Es decir, yo cuando, por ejemplo, en este momento estoy mirando la cámara, entonces mi mente conoce la cámara. No hay juicio, no necesariamente estoy desarrollando con respecto a la cámara algún tipo de reacción, de que me gusta, que no me gusta, lo que fuera. Simplemente hay un contacto entre un objeto con mi órgano visual y con también mi conciencia visual, que resulta en una forma de conocimiento, que es un conocimiento muy inmediato, muy desnudo en cierta manera, está desprovisto de cualquier tipo de interpretación. Y pues está, o sea que la mente conoce. Ahora, una vez que conoce, también está que la mente piensa. Entonces la mente piensa y empieza a pensar que me gusta, que no me gusta, que lo que voy a hacer, pasado, presente, futuro. Es la mente pensante y la mente quieta, en cierta manera, como sería el primer estadio. Entonces la mente quieta y la mente que piensa. Y después hay un elemento que es el awareness en inglés. Es ese darse cuenta, es ser consciente de lo que está sucediendo en ese momento a nivel cognitivo. Que cuando uno conoce, entonces nos damos cuenta de que estamos conociendo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy siempre con los ojos abiertos. Entonces hay un montón de cosas que estoy percibiendo con los ojos, pero no necesariamente los estoy conociendo. Simplemente los percibe mi mente, pero no estoy percatándome o no soy consciente, no estoy aware en inglés, ¿no?, de lo que está conociendo mi mente. El tercer elemento es ese, el elemento de tomar conciencia de lo que está sucediendo a nivel cognitivo. Ahora, se complica más cuando la mente piensa, porque tenemos tanta atracción a los pensamientos. Los pensamientos son como un imán formidable, un imán muy poderoso, cargado con hábitos desde tiempo sin comienzo. Es decir, inclusive, olvidémonos de vidas pasadas, pero desde que nacimos hasta ahora hay enormes hábitos hacia la distracción y casi ningún hábito hacia la atención. Por eso es que nos cuesta tanto desarrollar una mente quieta, una mente que pueda posarse en un objeto y quedarse ahí, quieta, sin moverse. ¿Por qué es eso? Porque estamos adictos a la distracción, estamos adictos a pensar. Quiero aclarar nuevamente, siempre lo digo, el problema no son los pensamientos, el problema es que cuando surge un pensamiento pensamos. Fíjense que siempre estamos pensando, siempre, día y noche estamos pensando, excepto esos pocos instantes en sueño profundo, o digamos cuando dormimos profundamente, en el cual no hay sueños. Aparte de eso, dormidos, despiertos, siempre estamos pensando. Desde que nacemos hasta que morimos, nuestra mente está constantemente pensando. Y eso lo tomamos como bueno, que es parte de nuestra estructura humana. Sí, es parte de nuestra estructura humana, pero acuérdense de que en realidad estamos cuestionando también todo lo que es habitual en nosotros. Porque lo que Buda dice es que no nos instalemos en esta zona de confort, en el cual damos por sentado todo ese tipo de hábitos que conforman nuestra manera cotidiana, digamos, de percibirnos a nosotros mismos, percibimos al mundo y no cuestionarlo. Justamente cuestionando nuestra percepción es donde vamos a entender que esa percepción por ahí es falaz, y también encontrar una percepción que no es falaz, una percepción que realmente está conectada con el descubrimiento de la verdad, de la naturaleza absoluta de la realidad. Y todo eso ocurre en nuestra percepción. Entonces, si tomamos nuestra percepción simplemente así, tal cual se nos aparece en una primera instancia, a un nivel primario, artificial, bueno, vamos a seguir viviendo como todo el mundo vivió siempre. Y no solamente vivió, y estamos viviendo ahora en este momento, todos los seres humanos, todos pasamos nuestra vida tomando las percepciones que tenemos del mundo que se nos aparece a nuestros sentidos
y nuestra interpretación de lo que perciben esos órganos de los sentidos sin ir un paso más allá y tratar de ver si hay algo detrás de esos fenómenos tal como se presentan y nunca cuestionando si nuestra percepción es correcta o no. Vimos en algún momento, creo en otras reuniones, que sí, también en nuestra cultura hay un cuestionamiento de nuestra percepción, pero se resume específicamente a la distorsión en nuestra percepción que ocurre a partir de la vigencia o la influencia o la dominancia de ciertas emociones. Miedo, por ejemplo, distorsiona nuestra percepción y una persona entonces tiene miedo de una cierta situación porque tiene una especie de paranoia cuando la situación no es para nada amenazante. Entonces la percepción está equivocada por influencia de emociones. O una percepción, digamos, está muy obsesionada con algo, por celos, por ejemplo, o está obsesionada con una atracción enorme hacia cierta cosa y en realidad no corresponde con la percepción tal como debe ser, porque el objeto tampoco es un objeto que justifica ese tipo de obsesión. Ahí, como dije anteriormente, ahí actúan efectivamente muchas terapias y psicoanálisis y todo tipo de el conocimiento occidental que tenemos de nuestra conciencia es efectivo para corregir ese tipo de distorsiones. Pero nunca, porque no estamos acostumbrados y no es parte de nuestra cultura, de nuestro conocimiento occidental, estamos cuestionando el nivel de percepción a un nivel cognitivo profundo que ocurra en nuestra inconsciencia, que ocurre en nuestra inconsciencia. El inconsciente ya viene cargado con una distorsión que es la distorsión cognitiva. Esta distorsión cognitiva que hace que siempre, independientemente de todos otros procesos distorsivos que afecten nuestra percepción a nivel emocional, básicamente estamos percibiendo en términos dualistas, reificando todo y quedándonos simplemente con lo que percibimos en una primera instancia. Y bueno, de cualquier manera, eso yo sé que lo repito, pero bueno, las cosas hay que repetirlas, pues son muy distintas a lo que estamos acostumbrados a experimentar. O sea que creo que es bueno repetir de vez en cuando dónde está el objetivo, dónde nos enfocamos en la práctica budista. Toda la práctica budista se enfoca en la percepción que nosotros tenemos. Percepción que implica cognición también. La percepción es una forma de percibir. Y esa percepción es lo que va cambiando y nos va transportando de nuestra percepción humana, normal, fijada en una primera instancia, así como se nos aparecen los fenómenos y sin investigar, y luego de empezar a investigar la naturaleza de los fenómenos, hay una chance de que esa percepción vaya corrigiéndose y vaya reflejando mucho más fidedignamente la naturaleza esencial de nuestro ser y de la realidad, y así nos vamos acercando a la percepción búdica, que es lo que realmente somos. Entonces, ese elemento, tercer elemento del cual estoy hablando, que es el elemento de darse cuenta, el elemento de ser consciente, de cuando la mente conoce o cuando la mente piensa, es fundamental. Porque si no tenemos ese elemento, cuando la mente conoce, estamos embobados o por ahí distraídos o por ahí sin pensar, una especie de babia, como muchas veces puede suceder, sin ningún pensamiento tampoco, pero una especie así de babia en el cual estamos viendo las cosas pero no las estamos conociendo. Simplemente las ven nuestros ¿cómo se llama? Órganos de los sentidos. Cuando estamos pensando, si no está ese tercer elemento del darse cuenta del awareness, de ser consciente, entonces vamos a pensar. La idea es que cuando conocemos, sabemos que estamos conociendo, y cuando pensamos, sabemos que estamos pensando. Si sabemos que estamos pensando, no estamos distraídos, porque en ese momento estamos aware, digamos, estamos conscientes de que estamos pensando. Eso parece que es un poco difícil de hacer y que es ilógico, pero en realidad es algo que se puede conseguir con el sistema, pero necesitamos un sistema, y el sistema es el sistema de meditación. Entonces tenemos la mente que conoce, la mente que piensa y la mente que es consciente de que la mente está conociendo y es consciente de la mente cuando está pensando. Que es distinto
de cuando la mente es metida en los pensamientos, y entonces a partir de los pensamientos desarrolla algún momento de miedo, otro momento de apego, otro momento de rechazo, un momento, un sacudón de orgullo, un sacudón de celos, como nos pasa muchas veces. Si tenemos el tercer elemento, entonces ahí impedimos que incurran todo este tipo de emociones destructivas, aflictivas, que son en última instancia las que resultan en la experiencia de sufrimiento. Y bueno, en realidad queremos dejar de sufrir, es una de las razones por las cuales estamos en el camino espiritual, ¿no? Pero hay un cuarto elemento que es fundamental y que es la claridad de la mente, esa luminosidad de la cual estaba hablando. Esa claridad es como la energía cognitiva que nutre a nuestra mente y que hace que nuestra mente no sea lo mismo que una botella, por ejemplo. Por ejemplo, a nivel, digamos, de la naturaleza absoluta de las cosas, la naturaleza de una botella es la vacuidad. Es decir, no hay una identidad intrínseca de botella que respalde que eso tiene una existencia concreta, material, real, digamos, independiente, inherente. Botella, vacuidad de la botella. Y la mente también, la vacuidad de la mente, porque la mente también carece de una identidad intrínseca, independiente, inherente. No tiene una naturaleza inherente. Pero hay una gran diferencia entre mente y botella, porque la mente tiene esa luminosidad cognitiva. Entonces, esa luminosidad es como la energía cognitiva que nutre y que está presente para que la mente pueda conocer, para que la mente pueda pensar y para que la mente pueda estar aware, que esté consciente. O sea que está impregnando todos esos otros tres procesos cognitivos que ocurren en cualquier experiencia que nosotros tenemos a nivel cognitivo. Ahora, cuando estamos en la práctica de meditación, en realidad, lo que estamos fortaleciendo es el tercer elemento, el elemento del awareness. Porque mientras que nuestra mente esté consciente, quiere decir que está en el ahora. Awareness, mindfulness son, digamos, dos palabras que se utilizan para indicar más o menos lo mismo, que en algún momento se diferencian, porque awareness siempre es superior al mindfulness específico, que es no olvidar el objeto y estar presente en el momento presente. Pero awareness, en este contexto, tiene que estar en el momento presente. Porque si no, cuando uno piensa, si el awareness no está en el momento presente, está después de varios segundos. Es decir, que el awareness, propiamente dicho, también está en el momento presente. Y eso es fundamental en la práctica de meditación. Ahora, nuestro awareness, nuestra conciencia, ese estar consciente o tomar conciencia, es muy, muy débil en este momento. Realmente, sí, otra de las cualidades de este awareness es que en ese momento lo que está ocurriendo es que la mente mira a la mente, que parece como algo medio contradictoria, como hay una duplicidad en la mente, que la mente mira a la mente. Bueno, por ahora tomemos como que hay, porque funcionalmente es probable o es posible llegar a un momento en que muy cercanamente posible ocurre eso. Y eso ocurre por ese tercer elemento. Es decir, porque la mente es consciente de cuando la mente conoce y es consciente de cuando la mente piensa. Eso ocurre porque la mente está viéndose a sí misma. Es una cualidad fantástica que tiene nuestra mente y que, según dicen las enseñanzas, la tenemos nosotros como seres humanos en nuestra inteligencia humana, en nuestra capacidad, en nuestra mente humana, pero que carecen los otros 5 reinos de existencia samsáricos que vimos, es decir, los animales, carecen también los pretas, los espíritus hambrientos, los otros que están totalmente inmersos en una experiencia infernal, y también, más arriba de los seres humanos, los seres que están absortos en meditaciones, pero en las cuales hay una absorción completa, pero falta ese tipo de la mente dándose cuenta de esa absorción meditativa y por lo tanto tener otro tipo de perspectiva de lo que está sucediendo dentro de sí misma. Mente, acuérdense, meditación contemplativa. La mente está mirándose a sí misma. ¿Cuál es el aspecto que está mirando? Ese tercer aspecto, que es el aspecto de
awareness, ¿no? La presencia mental, estar presente, darse cuenta de lo que está sucediendo en cada momento. Ahora, en algún momento, por ejemplo, las prácticas habituales que nosotros hacemos, las primeras prácticas que yo describí en la reunión pasada, la práctica de shamatha, la práctica de calma mental, es decir, que la mente permanece quieta y las emociones aflictivas, entonces, las emociones aflictivas ahí se apaciguan, eso es lo que significa Shiva, de Shine. Lograr ese aspecto de calma, bueno, es un objetivo, ahí tiene que estar la presencia mental. Ahora, en algún momento lo que es importante es cuando esa presencia mental se da cuenta y percibe esa claridad, esa luminosidad que nutre todo. Eso es fundamental. Al principio, cuando una mente está muy distraída, cuando es como una catarata de pensamientos y emociones y demás, y es muy difícil pararla, bueno, ahí tenemos un gran obstáculo, que la mente está muy, muy ruidosa, digamos, y yéndose sin ningún tipo de control. En algún momento lo que es importante es ubicar esa claridad. Ver esa claridad es como una energía cognitiva que está presente, que está como trasfondo de todas las otras funciones y que siempre está ahí, porque es nuestra naturaleza esencial, o es parte, o es una expresión de nuestra naturaleza esencial. Entonces, cuando nos sentamos a meditar, dediquemos unos instantes en tratar de ubicar, no aflojemos completamente aflojamos nuestra mente, la relajamos, no estamos pensando, no deliberadamente estamos pensando, pensamientos van a surgir y demás, pero en los primeros instantes sería conveniente que los primeros instantes, entonces, bajemos o ubiquemos o tratemos de ubicar ese tipo de brillo de la cognición, de claridad, se la llama la claridad, la lucidez, la luminosidad, son varias maneras de indicar lo que estuve explicando. Pero es esa lucidez que está presente en las otras funciones de la práctica de la meditación. Hay elementos dentro de la práctica contemplativa, de la práctica de meditación. Hablamos de mindfulness, ¿se acuerdan la vez pasada? Y hablamos también de ese nivel de alerta, ese nivel de estar conociendo lo que sucede, que algunos lo traducen como vigilancia, porque estamos vigilando lo que ocurre. También hay otro elemento que es tomar en serio la práctica, es decir, que somos cuidadosos porque no queremos desperdiciar esos instantes de práctica que tenemos. Entonces, apenas surge un pensamiento, si vemos que nuestra mente se metió en el pensamiento, ¿qué quiere decir este tercer elemento del pagyo? Pagyo o cuidado, o ser... quiere decir que no nos dejamos, bueno, está bien, es muy importante este pensamiento, voy a darle unos segundos, después vuelvo a la respiración, después vuelvo a la práctica. No, hay que tener la fortaleza de no dejarse llevar por ese pensamiento. Y eso es porque estamos tomando la práctica realmente en serio, con cuidado, digamos, ¿no? Con mucha atención. Estos tres elementos, hay varias maneras de describirlo. Voy a usar dos analogías que son bastante interesantes. Una analogía es, imaginen que estén caminando en un desfiladero, digamos, en un sendero muy estrecho. Entonces, a la izquierda tenemos como la montaña y a la derecha tenemos el abismo. Y vamos caminando en ese sendero. Entonces, no olvidar que estamos en una situación de peligro y que requiere muchísimo cuidado de nuestra parte, ¿no? No olvidar eso, lo que sería trempa, es decir, la presencia mental, mindfulness. Si olvidamos que estamos en esa situación de peligro, se cae cualquier otro tipo de cuidado. Entonces, primero es no olvidar que en cada paso que estamos dando, no nos olvidamos de esa situación de peligro. Entonces, el segundo es Sheshin, como había dicho, que es, ahí hay como otro elemento que no es solamente no olvidar, también hay como una atención, como una alerta más específica. Es decir, que nos damos cuenta de cómo nuestros pies van pisando esa tierra. De pronto vemos que hay 2 o 3 piedras que interrumpen, cómo las vamos a pisar para no resbalarnos. Por ahí detectamos que una tiene
musgo, por ejemplo, y que podríamos resbalar. Todo eso opera en el segundo elemento, que es mucho más panorámico. Es más panorámico. De pronto vemos que hay una nube, digamos, o mucha neblina que viene y que nos va a impedir. Todo ese tipo de cognición, de cognición, digamos, más abarcativa, más panorámica, es ese segundo elemento que acompaña siempre. Los dos tienen que ir juntos. Y el tercer elemento, ese del cuidado del cual hablaba, es que, como sabemos que estamos en esa situación de peligro, entonces no vamos a correr, no nos vamos a tomar 5 vasos de whisky antes de caminar, es decir, todo ese tipo de cuidados que estamos teniendo, como porque sabemos que esa situación es una situación que hay que tomarla con cuidado, ¿no? Esos 3 elementos, en realidad, son como 3 funciones muy similares que ocurren en nuestra mente, pero que están presentes en una práctica. Hay otro elemento que también es muy parecido a estos 3, que naturalmente tiene una función parecida, y que es la determinación. En nuestra práctica, la determinación, voy a hacer la práctica correctamente. Eso antecede a la práctica. ¿Por qué voy a hacer la práctica? Bueno, la voy a hacer porque me quiero iluminar para además beneficiar a todos los demás seres y llevarlos también al nivel de... Bueno, eso es lo que se llama el bodhicitta, lo vamos a ver, teníamos que verlo hoy. Vamos a ver si vamos a hablar un poquito de eso. Pero también es, bueno, la determinación. Voy a hacer la práctica con mi mejor esfuerzo. Y si voy a hacer la práctica, voy a sentarme, entonces la quiero hacer bien, digamos. Eso está emparentado también con los otros 3. Pema Karpo, que es un gran maestro de este linaje, dice que estos 4 son similares, digamos, y pertenecen a la misma familia de eventos cognitivos, de cualidades cognitivas que tiene nuestra mente, que entran en función en la práctica de meditación. ¿Ok? Entonces, bueno, con respecto entonces a, acá, digamos, el segundo era aquellos que han domado su mente. La forma de domar la mente es así, la forma, en lo que implica el consejo de Atisha. Domar la mente no significa domar la mente imponiendo en nosotros un manual de votos, que también están, por supuesto, que hay que observarlos y todo lo demás, y dejar que la mente permanezca también así distraída, y dejar que la mente por ahí, si tiene un momento de celos, bueno, incurrir en los celos, incurrir en el odio, estar obsesivo durante medio día con rencor porque alguien me hizo esto, porque me estafó, porque hizo tal otra cosa. Bueno, entrar en los miedos para no hacer nada, entrar también en expectativas furiosas por hacer cualquier cosa. Todo ese tipo de cosas que son tan habituales en nosotros, bueno, domar la mente significa, bueno, voy a aplicar la práctica de meditación, porque realmente es lo que nos va a llevar a la iluminación. El corazón del sendero budista es la práctica de meditación. Especialmente cuando vemos la raíz etimológica de la práctica de la palabra meditación en tibetano, que como dije anteriormente, Gompa es sinónimo, similar a Kompa, y Gompa significa lo que se traduce como meditación, y Kompa es acostumbrarse a algo, familiarizarse con algo. Y en eso por ahí difiere de meditación tal cual se la conoce en niveles normales, comunes, como en otro tipo de disciplinas. Acá la meditación no es poner un sistema y lograr un cierto estado. Realmente es que la mente se vaya acostumbrando, así como ahora la mente está muy acostumbrada a todo lo que obedece por efecto de los patrones habituales, estas tendencias habituales que nosotros tenemos, que la dominan por completo prácticamente. Entonces, bueno, necesitamos un sistema para que la mente se vaya habituando a otro tipo de elemento, a otro tipo de actitudes, a otro tipo de forma como está funcionando, digamos, ¿no? Por eso entonces familiarización es muy bueno. Y eso se nota muchísimo en las prácticas más elevadas. Una vez que hay prácticas contemplativas, básicamente se pueden dividir en 2 aspectos. Una práctica contemplativa que es conceptual y que se llama shamatha. Shamatha, como dije, es shine. Shine significa descansar. No voy a decir descansar en paz porque eso es ya
tiene connotaciones RIP y de cementerio, digamos, ¿no? Pero digamos que la mente permanece en un estado de paz. Paz significa donde ya las aflicciones se han apaciguado. Ese estado es un estado muy conveniente y por supuesto, bueno, para lograrlo se necesita también mucha dedicación. En nuestro sistema, por supuesto que hay gente que lo hace hasta el nivel en el cual ya culmina esa práctica, y eso en realidad requiere muchísimo entrenamiento, porque en realidad cuando uno comienza a practicar la práctica de Shamatha, empieza a practicar con un objeto, como es la respiración, es decir, práctica de Shamatha con apoyo y después práctica de Shamatha sin apoyo. En la práctica de Shamatha con apoyo es más fácil, porque estamos orientados hacia afuera, como siempre estamos orientados hacia afuera en nuestro funcionamiento cognitivo. Entonces utilizamos la respiración, un objeto que ponemos y demás. Pero realmente, tarde o temprano, tenemos que pasar a la práctica de Shamatha sin apoyo. ¿Y ahí qué es lo que está operando en ese sistema? En ese sistema lo que está operando, yo no sé si ya lo introduje la vez pasada, pero no importa, es decir, es lo que vamos a utilizar de aquí hasta la iluminación, es lo que ocurre en nuestra mente. O la mente está quieta, que quiere decir que no hay ningún tipo de pensamiento, emoción, imagen, musiquita, lo que fuera, totalmente quieta. Puede pasar eso, ¿por qué no? Que la mente no tenga ningún pensamiento. De hecho, bueno, el ejemplo clásico es cuando caemos dormidos, digamos. Vieron que cuando entramos a dormir hay un periodo intermedio en el cual la mente deja de ser conceptual, fija, digamos, con la conceptualización tan fija de ideas y juicios que tenemos habitualmente. Empiezan a aparecer como imágenes un poco irreales, medio surrealistas, que no tienen algún tipo de relación así racional entre sí. Y así se va apagando esa mente conceptual y entra en un estado en el cual ya no funciona ningún pensamiento, ningún concepto, que es el estado de dormir profundo. Ese estado de dormir profundo es similar en realidad a nuestra muerte, porque en el momento de nuestra muerte también cesan todas las funciones habituales, conceptuales que nosotros hemos tenido durante toda nuestra vida hasta ese momento. Y después lo que surge, en realidad, hay un encuentro ahí con la luz clara, se llama, que es la luminosidad fundamental madre, que es el estado búdico. Bueno, en nuestra práctica, digamos, cuando vamos a dormir, lo primero que ocurre es eso, de pronto cesa todo ese sistema habitual conceptual que nos acompañó y nuestra mente entra en un estado sin ningún tipo de concepto. Y hay prácticas muy elevadas de yoga, la práctica de la luz clara, de la luminosidad, que tienen como objetivo ubicar ese estado de dormir sin sueños, el dormir profundo. Y si lo logramos ubicar, es decir, ser conscientes de ese estado, muy distinto a lo que nos ocurre durante toda la noche, porque ahí nos metemos en una especie de sopor completo. En esta práctica, uno ubica ese estado, es consciente de ese estado, es consciente de la luminosidad fundamental y utiliza todo eso como sendero rápidamente hacia la iluminación, haciendo que su mente se acostumbre a ese estado. Pues de vuelta, la meditación es familiarización. ¿En qué se está familiarizando? En ese estado no conceptual. Entonces, ¿cómo llegué a esto me perdí un poquito? ¿Por qué llegué a esto del estado ok, porque estaba hablando de estos tres elementos que son parte de la meditación de Shamatha sin apoyo. Uno, la mente quieta. Puede ser la mente quieta, claro, es eso. Ahí mencioné, lo que nos acompaña siempre, todas las noches, es que en algún momento nuestra mente está totalmente quieta, que es el estado de dormir sin sueños. Pero también puede pasar en nuestra práctica de meditación, de pronto no hay más pensamientos. Por ahí no es muy común, pero no hay más pensamientos. Ahora de pronto hay pensamientos, entonces la mente piensa, o no. Si la mente piensa, ¿qué pasó ahí? La mente ya está pensando, entonces ya estamos distraídos porque perdimos el momento presente.
Entonces hay un tercer elemento que es fundamental en esta práctica, que es el tercer elemento, que es el elemento de la presencia mental, la cognición, el awareness, saber qué está pasando. Cuando la mente está quieta, saber que está quieta. Podemos ver que está quieta. En ese momento no tiene que haber un relator diciendo, ahora la mente está quieta, porque eso ya implica un movimiento. Entonces tenemos que desarrollar un tercer tipo de factor tan puro, digamos, tan refinado, como para que se dé cuenta de algo sin necesidad de interpretarlo conceptualmente. Entonces ese tercer elemento es el elemento de presencia, que por supuesto es el más importante, porque cuando la mente está quieta, si no está ese tercer elemento, entonces estamos como cuando estamos en un sauna con la mente totalmente en blanco o estamos dormidos sin sueños, que no nos sirve para meditación. La idea es que todos los procesos mentales que vayan ocurriendo en ese momento contribuyan y sean parte de nuestra práctica de meditación. Entonces, cuando está quieta, pero nos damos cuenta de que está quieta, sin necesariamente el relator. Simplemente, así como yo puedo mirar mi mano y veo las rayas de mi mano, sin necesidad de ver, acá está la mano, parece una M y todo lo demás, no, simplemente veo directamente, la mente conoce esa quietud. Y de pronto surge un pensamiento. Ahora, ¿qué puede suceder? Si yo pierdo el momento presente, me pongo a pensar. Ese es el problema. Apenas surge un pensamiento, si yo lo detecto, entonces eso es movimiento. Es un movimiento que ocurre en la mente, como una onda en un lago. Entonces, el tercer elemento se da cuenta del movimiento. Y si se da cuenta del movimiento, el movimiento no es un problema. Porque cuando se da cuenta del movimiento, la mente o la continuidad de la presencia no se interrumpió. El problema es cuando uno está presente y ve que no hay ningún pensamiento y de pronto surge un pensamiento y perdió la presencia porque ya está pensando. Lo que indica que uno perdió la presencia es cuando uno pensó. Pero uno puede darse cuenta del pensamiento en el momento en que surge. Y en ese momento el pensamiento no tuvo la fuerza de perder, digamos, de interrumpir la continuidad de esa presencia. ¿Ok? Entonces, esta tríada es muy importante, porque realmente, ¿cuántos fenómenos cognitivos pueden ocurrir en nuestra mente? Digamos, o no tenemos pensamientos, o tenemos pensamientos. Por supuesto, no tener pensamientos es bastante simple. Por pensamientos no quiero decir ideas, silogismos, juicios, párrafos enteros, poemas, no. Lo que sea, imágenes, una música que aparece, una idea que aparece, lo que fuera. Es un empieza todo con un pensamiento. La idea es afinar la presencia como para detectar el pensamiento cuando surja. Se indica que en este tipo de prácticas sin apoyo, en realidad hay 4 maneras de dejar que la mente descanse por sí misma. Yogom, ¿se acuerdan? La mente contemplativa, la práctica de meditación contemplativa. Hay 4 analogías que nos indican de qué manera tiene que permanecer nuestra mente o nuestra presencia para que esa práctica de meditación sea una práctica correcta y que no tenga desvíos. Entonces el primer punto es, así como, bueno, en realidad la analogía es con, en la India está la casta de los brahmanes, que ellos, ¿cómo se llama?, hilan un cierto tipo de hilo o de soga, lo que fuera, y después se lo atan al pelo, pero todo se lo hace ritualmente y demás. Entonces es como, bueno, no importa, saquemos ese ejemplo porque es un poco difícil de entender, pero bueno, lo podemos ver cuando tenemos un hilo, si lo empezamos a torcer demasiado, cuando dejamos de torcer se forman nudos, no nos sirve. Cuando agarramos un poco de lana y la empezamos a torcer para agarrar un copo de lana o un copo de lana o de algodón, supongamos, ¿no? Si uno lo empieza para hacer del algodón o de la lana, hacer un hilo, uno tiene que estirarlo y empezar a torcerlo. Y al torcerlo llega a que se transforma en algo que resiste. Entonces, si está muy tenso,
lo que hemos torcido, cuando lo soltamos forma nudos y ya no se... Si está muy flojo, no tiene resistencia y se rompe. Entonces tiene que haber un punto entre flojo y tenso. Entonces la primera analogía, según los textos, es dejar que la presencia no esté ni muy tensa, ni muy floja. Es decir, ni muy demasiado concentrada, ¿viste? Tratando de atrapar absolutamente cada pensamiento, ni muy floja, así, totalmente relajada, en la cual nos vamos a quedar dormidos. Entonces tiene que haber un punto intermedio muy importante que cada uno de nosotros va a descubrir. Nadie lo puede dar. Un maestro no nos puede decir, bueno, ahora ese es el punto. Eso es algo muy, muy personal. Y es algo del cual tenemos que prestar atención, porque si tensamos un poco nuestra mente, porque queremos estar muy atentos, vamos a darnos cuenta que de pronto nuestro corazón empieza a latir un poquito más fuerte, que empieza a cambiar. También tenemos reacciones físicas que no son buenas. Y si estamos demasiado flojos, por ahí hay mucha claridad al principio, pero después, naturalmente, como aflojamos tanto, porque dejamos que lo que surja, surge y es todo tan amplio y tan sin ningún tipo es decir, es todo tan relajado, eso induce que, si bien al principio hay claridad, poco a poco empezamos a tener somnolencia y después terminamos, ¿viste?, cabeceando, como muchas veces nos ha pasado seguramente a los que estamos acostumbrados a meditar. De la otra manera, cuando estamos muy tensos, en realidad uno cree que al estar muy tenso va a reducir la cantidad de pensamientos, pero es todo lo contrario. La tensión en la mente produce mucho más pensamientos como reacción. Saraja, este gran maestro del linaje Cayupa, decía, el ejemplo es el del camello. Cuando el camello se lo ata a un poste, no resiste y quiere irse a cualquier lado. Y cuando se lo deja sin ningún tipo de atadura, se sienta y se queda quieto completamente. Entonces, a la mente es eso. Es decir, hay que buscar, digamos, un punto en el cual no la podemos atar a la mente con mucha tensión. Ese punto intermedio es un punto que tenemos que ubicar nosotros. Es un punto realmente muy, muy importante dentro de la práctica. Si encontramos ese punto, vamos a poder meditar 3 horas y no vamos a salir cansados de meditar. En realidad, porque hemos encontrado un punto ni muy tenso ni muy flojo, ni demasiado concentrado ni demasiado flojo. ¿Ok? Un ejemplo clásico de esto es el del discípulo de Buddha, Sona se llamaba, que era un músico, entonces tenía ese problema. Y decía, bueno, cuando tenso mucho mi mente, entonces no la puedo controlar, y cuando la dejo muy floja, entonces también me pasa esto. Entonces le preguntó a Buddha, y Buddha le dijo, bueno, pero ¿cómo haces con tu música? Digamos que era un instrumento de cuerdas, supongo que en aquel momento era un instrumento de cuerdas, vina o algún instrumento muy antiguo. ¿Cómo afinás tu cuerda? Entonces, si la tensás mucho, no da el sonido, y si la aflojas mucho, tampoco. Vos vas afinando hasta encontrar el tono ideal que estabas buscando. Entonces, es lo mismo. Entonces ahí hay algunos lamas que dicen, bueno, hay que tensar un poco para darse cuenta y después aflojar, y hay otros lamas que dicen, bueno, no hace falta esa alternancia, eso depende de cada uno tiene que de alguna manera encontrar la forma, o alternando entre tensar y aflojar hasta encontrar un punto medio, o simplemente encontrar un punto medio, digamos, sintonizando un poco la tensión de nuestra presencia mental a medida que vamos practicando y vemos el resultado de cómo lo estamos ubicando. El segundo punto es dejar que la mente descanse, así como a un fardo de heno. ¿Cómo queda el fardo de heno cuando uno le quita la soga que lo estaba atando? Entonces, bueno, aparentemente el campesino va a cortar el pasto, lo que fuera, lo ata, lo trae hasta el establo y después desata la soga y se la lleva para otro fardo. Ahora, ¿qué ocurre con ese fardo al cual se le sacó la soga que lo ataba? Aparentemente, yo no soy campesino, pero según, digamos, lo que uno imagina, además lo que dicen las escrituras, es que ese fardo se afloja, pero no se cae en todo. No es como, por la misma naturaleza de lo que son, lo que está constituyendo ese fardo de heno, de lo que fuera,
se afloja un poco porque ya no tiene la soga, pero no se cae completamente. En pocas palabras, no necesita más la soga. Entonces el segundo es, en realidad, simplemente dejarlo como está. Dejar a la mente como está, no intervenir en la mente todo el tiempo corrigiendo, modificando, creyendo que hay que modificar según las instrucciones para obtener. No. Cuanto menos intervención tenemos de nuestra parte, mucho mejor. Porque acuérdense de que estamos tratando de que la mente encuentre su estado natural. No lo va a encontrar nunca si hay un interventor. Entonces el interventor hay que sacarlo. Por supuesto, uno puede decir, bueno, pero si yo cuando estoy meditando en shamatha, por ejemplo, ¿no?, en la práctica de calma, y estoy fijando la atención en la respiración, de pronto me doy cuenta de que hay pensamientos, ¿no? Si yo no intervengo, me quedo en los pensamientos, que estoy pensando y que ya olvidé la respiración, ¿no? Entonces, si yo me quedo ahí, entonces, bueno, no intervengo, no modifico, no corrijo, entonces toda mi meditación se destruyó, porque perdí la presencia. Ahora, cuando uno dice no modificar, lo que estamos diciendo es, si ya logramos que el heno lo pusimos en el establo, entonces ahí podemos sacar la soga y no se va a caer lo que conforma el heno, sino que va a quedar así, armado. Si ya logramos que la mente esté quieta, ¿no?, que es el punto de vista del shamatha, la mente, la claridad que está quieta, inmóvil y libre de pensar, eso es el punto de vista, el objetivo del shamatha. Si ahí está quieta, ahí es donde no tenemos que intervenir. Ahora que está quieta, entonces voy a prolongar. Ahora sí, ojalá se prolongue. Ojalá no surja ningún pensamiento. Voy a impedir que... Todo ese tipo de cosas es mantener la soga, ¿entienden? Entonces el segundo punto es no intervenir, no modificar. Pero no modificar cuando ya estamos en el punto de vista de shamatha. Por supuesto, cuando nos fuimos del punto de vista, porque la mente perdió la presencia y está pensando, ahí estamos ya como en la mente normal de cuando estamos comiendo, hablando con un amigo, lo que fuera, ahí podemos hacer lo que querramos, porque ya somos dualistas, somos de todo. Entonces volver a traer la mente, eso está correcto. Una vez que la mente se ubicó nuevamente en el punto de vista, ahí es donde no hay que intervenir, ¿ok? El segundo punto. El tercero es permanecer como un chiquito de muy pocos años, 2 años, por ejemplo, que entra a un templo y ve todos los murales que hay en el templo. Cuando uno entra a un templo tibetano, entonces hay deidades que son coléricas, otras que son pacíficas, otras que es esto y lo otro, ¿no? Entonces, el bebé, tiene sus limitaciones, esta analogía. En realidad, el bebé lo que ve, lo mira y no está diciendo, bueno, este es tal deidad, este es tal otra deidad, este es colérico, este es pacífico. No tiene ese tipo de juicio e interpretación, sino que simplemente percibe todo, pero realmente no reacciona como para rechazar algo que es colérico o a estar atraído por algo que no tiene ese tipo de reacción. Y lo mismo el tercer punto es ese punto del cual hablamos, que es el segundo elemento, ¿se acuerdan? La presencia mental, está el segundo elemento de esa atención o esa vigilancia, esa cognición más panorámica. Ahí los 5 sentidos permanecen completamente abiertos. Entonces ahí cuando hay, por ejemplo, un timbre que suena, timbre, perfecto. Ahí es la diferencia con el ejemplo del mural, digamos, porque el bebito no dice, este es Chakrasambhara, este es Buda y lo demás, digamos, es timbre, no hay ningún problema. Eso es un elemento de cognición que tiene que existir, timbre, movimiento, olor, lo que fuera, uno lo reconoce, pero no hay una reacción de apego, no hay un segundo paso en el cual entonces, ay, no me gusta este olor. Un segundo paso es, ojalá no toquen más el timbre porque me distrae, ¿entienden? Ese segundo paso es ese tercer instrucción sobre cómo dejar que la mente descanse por sí misma. No tenemos que reaccionar con lo que vaya ocurriendo a nivel cognitivo. ¿Ok? Por supuesto que eso también se aplica con las experiencias meditativas muy profundas que pueden surgir, experiencias de gran gozo, experiencias de claridad, experiencias también del vacío y demás, que bueno, en algún otro momento podemos más o menos ver, porque hay mucha tendencia a apegarse a esa experiencia. No hay nada de malo con la experiencia. El problema es cuando
ya nos apegamos. El apego es lo peor, el apego es la fijación. Siempre que hay fijación, perdemos el punto de vista, porque la fijación implica dualismo entre alguien que se fija a algo. Hay un dualismo ahí. Y acuérdense que el dualismo es lo que nos está manteniendo incesantemente en este sistema del samsara. Entonces el tercer elemento, la tercera instrucción es permanecer como un bebé que entra y está mirando los murales de un templo. Esa tercera instrucción, ahí fíjense que algo que es muy importante en la práctica budista, y el Dharma mismo lo definía Trungpa Norbur Rinpoche, el Dharma es sinónimo de relajación. Ahora, ¿qué quiere decir relajación? Relajación es como que estar en el Caribe tomándose un mojito con al lado de la pileta y tomando sol y uno está relajado. Relajación es sinónimo de ausencia de fijación. En el momento en que la mente se fija a algo, ya la mente está con cierta tensión porque está pegada a algo. En cambio, la mente en la práctica de meditación tiene que estar como el mercurio. El mercurio que cuando rueda sobre el polvo no se pega al polvo. Nuestra mente ahora se pega absolutamente a todo. Es como una gota de agua que entró en la tierra. Entonces, ¿por qué se pega? Porque hay fijación. El tercer elemento que yo dije del bebé, en realidad es sinónimo de relajación. Porque, ¿qué es lo que está diciendo? Es que no tenemos que dejar que la mente se fije a algo. En el momento en que se fijó, perdimos la relajación. Cuanto más relajados estamos, menos actor hay, menos interventor hay. ¿Entienden? Menos meditador hay. Más cercanos estamos al estado natural de nuestra mente. Y finalmente, el cuarto es que la mente entonces permanece como un elefante que está caminando sobre un lecho de espinas, por ejemplo, ¿no? Un elefante tiene la piel muy gruesa y cuando camina por un lecho de espinas, seguramente siente que están las espinas, pero no tienen el efecto suficiente como para hacerlo detener. Si nosotros caminamos sobre un lecho de espinas, automáticamente estamos descalzos, paramos, pero un elefante sigue caminando. Lo único que puede hacer parar el elefante es el gancho de hierro del mahut, ¿no? del que lo está montando, porque ahí le duele y entonces ahí se para. Ahora, cuarto instrucción significa que no importa lo que surja, la continuidad de nuestra presencia tiene que ser tal que no quiere decir que no surjan pensamientos, espinas. Pero así como las espinas no tienen la fuerza como para detener el caminar de un elefante, los pensamientos, las emociones, lo que surge, el movimiento en la mente y también la quietud, no tienen la capacidad o la fuerza como para interrumpir la continuidad de nuestra presencia. Es decir, que nuestra presencia está caminando establemente como un elefante y no lo impiden, o su caminar, digamos, no está interrumpido por los pensamientos que surgen, las emociones que surgen, las imágenes que surgen, los eventos que van surgiendo. Si tenemos esas 4 instrucciones, realmente esas 4 instrucciones garantizan que ese estado mental meditativo, si está observando esas 4 instrucciones, está realmente caminando en una dirección hacia la iluminación. ¿Okay? Es decir, correcta. No quiere decir que en ese estado ya haya ocurrido un insight, el elemento de sabiduría de Slatong Vipassana, que quiere decir visión superior o visión sublime, porque ese es el elemento, es decir, que dentro de ese estado de estos 3 elementos que están funcionando, observando estas 4 instrucciones, en ese momento la mente se va refinando tanto, al mantener esas 4 instrucciones, que llega un momento en el cual lo que antes eran mutuamente excluyentes, que sería quietud y movimiento, para nosotros es mutuamente excluyente, porque decimos, si hay quietud, no hay movimiento, y cuando hay movimiento se perdió la quietud, ¿o no? Son mutuamente excluyentes en nuestra manera de ver las cosas a nivel conceptual, porque nuestro nivel conceptual es así funciona de esa manera. Quietud ya tiene una caja, esta es quietud y esto es movimiento. Si hay quietud, no hay movimiento, punto, se acabó el análisis.
Pero en términos meditativos, en términos contemplativos y cuando estamos practicando, no es así. Por supuesto que en los primeros momentos cuando perdemos la quietud es porque nuestra mente se fue con el movimiento, porque no tenemos la suficiente presencia. Cuando la presencia es como el elefante, entonces ese es el pico del shamatha, el cual cuando hay presencia y surge un movimiento, inmediatamente se ve la esencia de la presencia, cuando hay quietud y entonces la presencia está totalmente consciente de la quietud, si hay un movimiento, es tan refinada, tan en el ahora, que en el momento mismo de la quietud detecta el pensamiento y ve, en el momento mismo del movimiento, detecta ese movimiento y automáticamente vuelve a la quietud. Entonces ya no hay más la barrera que diferencia o que divide esto es quietud y esto es movimiento, haciéndolos mutuamente excluyentes, que es lo que ocurre con nosotros, se desploma, se derrumba. Y en ese momento, esa presencia, ese estado mental que ocurre en ese momento ya está, es lo más cercano al estado de mente natural, a lo que podemos llegar con nuestra mente, digamos, dualista, conceptual. Hay todavía un elemento dualista que impide que eso sea una completa manifestación de la mente natural. Ese elemento dualista ya no es un concepto fuerte de que hay un pensamiento, una quietud y acá estoy. No, es un elemento muy, muy sutil en el cual la presencia sigue siendo dualista porque está posada en el ahora, posada en la quietud, posada en el pensamiento que ocurren todos en el ahora. Hay como, ni siquiera puedo decir que está fijada tremendamente a la hora o está aferrada a la hora. No, es algo tan sutil en el cual el meditador está como separado en forma muy sutil de el objeto de meditación, que sería el ahora. Y mientras ese dualismo persista, nuestra mente sigue siendo samsárica. Por eso es que hay que introducir otro elemento de vipassana para destruir ese concepto del ahora y de otros tipos de elaboraciones conceptuales de definir cómo está la mente, y ahí la mente entra en su estado natural. Ok, vamos a empezar las preguntas. Quisiera preguntar acerca de otras clases, ¿cómo sería el reino de los demás y lo demás que mencionó? Si podría explicar a Namdak Lamo de Rosario, que está escuchando en YouTube. Gracias. No entendí. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Sobre el reino de los demás. El reino de los demás. A ver, quisiera preguntar acerca de otras reuniones que hemos tenido, ¿cómo será el reino de los demás? Y los demás que mencionó, si podría explicar. Namo que está escuchando, no sé bien cómo es esto. ¿Cuál es lo Namtak? Eso, vamos a ver si ubicamos a Namtak Lamo de Rosario, a ver cuál es lo que está preguntando, pero en realidad no entiendo bien, porque explicamos cuáles son las 6 existencias, ya lo vimos la vez pasada o la otra vez. De los devas. Son los 6 reinos de existencia. De los devas, pregunta ahí. Ah, los devas. Los devas hay varios tipos de devas, están por arriba de los seres humanos. Hay un tipo de deva que serían seres etéreos, no tienen, digamos, cuerpos así sólidos como nosotros, nacen de una manera más bien milagrosa, de pronto, pero están sujetos también a la impermanencia porque no son seres que han trascendido el sistema dualista de cognición y por lo tanto están sujetos a la ignorancia. Pero hay varios niveles de devas. Hay un nivel primario de devas que todavía pertenecen a lo que se llama el reino del deseo, que son, por ejemplo, los primeros niveles de devas a los cuales se accede con algún tipo de meditación en la cual uno ha experimentado una experiencia de gran gozo. Un gozo tan intenso, se dice, que al cual uno llega, eso ocurre por un ordenamiento de las energías internas del cuerpo, con la práctica de shamatha, por ejemplo, de calma mental. Cuando la mente está muy absorta, empiezan a surgir distintas experiencias, y una de las experiencias es la experiencia de gozo.
y se llega a un nivel de entrenamiento físico y mental tan grande que ese gozo se vuelve tan, ¿cómo se llama?, arrollador, el cual se dice que si hasta se le clava un alfiler al cuerpo, eso también le da gozo porque es trascendente. Entonces uno cree que eso es la iluminación. Cada vez que se medita, recrea esa experiencia, se instala en esa experiencia, y si cuando uno muere instalado en esa experiencia, entonces renace como un reino del reino de los deseos, que serían los primeros niveles de dioses, de los devas, ¿no? Anterior a eso hay también otro nivel así, tipo de divino, que serían los asuras, que serían como semidioses a los cuales se llega por acciones enormes de generosidad y demás, pero que están muy influenciadas por competencia, por celos o por lo que fuera. La acción es muy buena, muy pura, muy beneficiosa, pero no tienen buena motivación. Entonces están siempre, lo que los afecta a estos dioses es la competencia, a los asuras, es la competencia con estos primeros dioses del reino de los deseos que dije, y por eso el sufrimiento de ellos es eso. Pero los dioses del reino de los deseos no tienen ningún sufrimiento. Durante toda su vida están experimentando felicidad y sensaciones espectaculares y todo lo demás, pero en el momento de la muerte hay un enorme sufrimiento ahí, porque no se dieron cuenta de que las cosas pasaban y se acercaban a la muerte. Y bueno, se dice que el sufrimiento mental que tiene un deva en ese momento al ver que va a caer, porque ya no puede subir en ese reino, que pierde todas esas experiencias que tenía, es tremendo, es tremendamente fuerte. Bueno, ese sería el primer nivel de devas. El segundo nivel de devas, ya ahí se accede solamente con absorciones meditativas. Entonces eso es cuando alguien está absorto meditativamente en la experiencia de claridad. Hay las experiencias de claridad que pueden ocurrir, uno siente como clarividencia, como un montón de cosas, pero uno está meditando fijado en una cierta forma. Entonces son varios niveles de dhyana, se llaman, creo que son 12 niveles de dhyana, su absorción meditativa, que cada vez son más y más y más profundas, pero que, bueno, siguen siendo parte del samsara. Y después está el cuarto nivel, el tercer nivel, los devas sin forma se llama. No tienen ya cuerpo en absoluto, es simplemente mente o conciencia, y están absortos en un tipo de meditación en la cual, es decir, son prácticamente la experiencia del vacío, porque hay 4 niveles ahí en los cuales el deva, o digamos esa conciencia, primero está totalmente expandida la conciencia en infinita conciencia, el segundo es infinito espacio, el tercero es ni espacio ni conciencia, y el cuarto es la negación de este tercero, ¿no? Ni espacio ni conciencia. Bueno, la cuestión es que está tan expandida que ya la noción de yo se ha vuelto muy, muy sutil, pero persiste todavía ese dualismo de alguien que está instalado en esa experiencia, lamentablemente. Esos seres, esos dioses del último nivel, viven millones y millones de años, pero eventualmente también empieza a flaquear esa experiencia, porque como es kármica, también es impermanente, pierde fuerza, y aquel ser que está inmerso en eso, que creía que era la iluminación, empieza a ver que su experiencia, que era siempre constante, empieza a interrumpirse, empieza a ser más esporádica, y ahí le empieza a entrar algún tipo de frustración, de rencor, de odio o de lo que fuera, que es muy grosero en ese momento, y ahí, según las escrituras, bueno, cae y renace, por supuesto, en algo más bajo, porque estaban en el sumum del samsara, ¿no? Esos serían los devas. Eso, en el budismo no aspiramos a renacer como los devas, porque siguen, si bien es una experiencia libre de sufrimiento, de experiencia de felicidad enorme o de absorción meditativa enorme o lo que fuera, el cual no hay experiencia de sufrimiento, no aspiramos a eso porque es samsárico y no es la liberación, ¿no? Te escuché decir en otros encuentros que llegar a la iluminación tal como la realizó Buda Shakyamuni es muy difícil, pero aspiramos a llegar a estados de gran realización relacionadas con los 10 bhumis. ¿Podrías explicar eso, por favor? Bueno, es un sistema de evolución. Acuérdense que partimos de un nivel de experiencia en este momento humana que es bastante burdo, con nuestra percepción totalmente dominada por karma,
que nos ancla en un nivel, un sistema de razonamiento cognitivo y emocional que funciona de acuerdo con la experiencia humana. Entonces, a medida que vamos progresando en el sendero, no digo que sea imposible llegar a Buda en una misma vida, es decir, las prácticas del Tantra tienen esa efectividad, que uno puede llegar a ser un Buda en esta misma vida. Son las únicas enseñanzas del Buda que pueden llegar a ese nivel. Pero claro, hay muchas condiciones que uno tiene que tener para utilizar esta vida en cada instante de tal manera de desarmar completamente toda esta estructura viciada por la confusión de la ignorancia y acercarnos y ya tener una continuidad constante en el nivel de nuestra mente natural del estado absoluto de la realidad, en el cual ya podemos decir que ahí llegamos a la budidad. Los 10 bhumis en realidad son niveles en los cuales del primer bhumi ocurre cuando uno, después de haber generado enormes cantidades de méritos con acciones de generosidad, de paciencia y acciones altruistas y de bodhicitta y demás, de aspirar a la iluminación para el beneficio de los demás seres. Entonces ha creado todo ese tipo de basamento y después tiene el elemento de la sabiduría en el cual su mente inequívocamente encontró la vacuidad, es decir, una experiencia directa de la vacuidad, que no se la saca más nadie. Entonces ese primer bhumi se llama el bhumi de la alegría, la alegría de saber que eliminó el samsara, porque sabe que no va a caer más al nivel de la confusión de samsara. De ahí, a medida que va perfeccionando los distintos niveles, bueno, va perfeccionando lo que se llama las distintas paramitas, que lo vamos a ver quizás en las próximas clases, las próximas reuniones. Entonces uno puede decir, bueno, del primer bhumi al último bhumi, el 10º bhumi, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué se habla de distintos niveles espirituales? En realidad, ahí tenemos que ver dos aspectos del ser que está en un bhumi, o un ser. Bhumi literalmente significa base, ¿no? Como si fuera el sostén de esa conciencia, ¿dónde está? Entonces, esa conciencia, el momento de la meditación formal, está totalmente en el estado de vacuidad. La claridad es consciente de su estado, de su propia vacuidad, y no la mueve nadie durante el estado de meditación formal. Pero después, cuando reanuda sus actividades cotidianas, ahí empiezan a operar bastante los hábitos que lo empujan al dualismo y de vuelta vuelve a recuperar el estado natural y así. Entonces, la diferencia entre un bhumi y otro existe mayormente en el estado postmeditativo. Y se va acercando, a medida que se va acercando a los últimos 3 bhumis, 8º, 9º y 10º, a una integración completa entre el estado meditativo, formal, y el postmeditativo de actividad diaria. De tal manera que uno ya, cuando está en 6º, 7º bhumi, ya prácticamente cuando come, cuando se sienta, cuando habla, cuando se va a dormir o lo que fuera, nunca deja la continuidad del estado natural. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto al postmeditativo. Con respecto a la meditación formal, bueno, uno puede decir, el objeto de meditación, entre comillas, es la vacuidad. No es un objeto, pero es la vacuidad. La vacuidad es la claridad misma que lo está percibiendo. La única diferencia que hay entre un bhumi y otro en el estado meditativo, propiamente dicho, es la fortaleza de la lucidez, que va creciendo a medida que va también avanzando en los distintos bhumis. Finalmente llega al 10º bhumi, después en el Tantra se agregan 3 o 4 bhumis más, bueno, se complica un poquito la cosa, pero digamos que uno alcanza la budidad. Por ejemplo, el bodhisattva del 10º bhumi todavía no conoce las cualidades sublimes de un Buda, solamente un Buda las conoce, o sea que es un nivel gigantesco de realización espiritual que está ahí nomás. El último paso es a partir de una samadhi, una práctica, una absorción meditativa que se llama la que corta el diamante, y bueno, un término, qué sé yo, hay que estudiar lo que significa, pero ahí rompe con la última fijación que puede tener la mente, la fijación en las cualidades, en las características de cualquier tipo de cosa, y de ahí entonces se ilumina. Pero lo que quiere decir ahí es que ya no le queda más nada, ninguna impresión kármica,
que lo empuje a volver al dualismo. ¿Entienden? ¿Se acuerdan de la octava conciencia? Está el alaya, que es donde están, están todas las impresiones kármicas y que son los que forman nuestros hábitos. Ya no hay nada, se agotó completamente el alaya. Como no hay más alaya, uno ya es un Buda, porque el octavo bhumi, digamos que un Buda ya no vuelve a ser un ser samsárico, no hay nada que lo pueda inducir a esa mente a volver a la confusión de la ignorancia. Se ha destruido cualquier tipo de combustible, por así llamarlo, que lo influya como para volver a perder ese estado. Pero claro, el estado de Buda implica una eliminación completa de todo aquello que impide ver nuestra naturaleza esencial. San quiere decir eso, eliminación, purificación, despertar. Gye, que sería la segunda sílaba de Sangye, que es Buda, es que todas las cualidades sublimes que ahora están atrapadas por toda esta estructura egoica y hace que las experimentemos de una manera distorsiva, esas completamente se manifiestan en su totalidad y perfección. Gye quiere decir como una flor que se abre en su totalidad. Gye. Entonces eso es lo que significa el estado de Buda. Hay que alcanzar eso, ¿no? Y se llega a partir de los bhumis. Oh, wow, cuántas preguntas. ¿Cuáles serían los antídotos en la práctica para contrarrestar la aversión y el apego? El antídoto para la aversión siempre es el amor altruista, también la compasión. Eso lo vamos a ver, habría que verlo esta vez, pero quise terminar el tema de meditación porque es bien importante. Eso lo vamos a ver en la reunión que viene. Es desarrollar amor altruista, es decir, el amor hacia todos los demás, indistinto, ecuánime. Es decir, si cuando yo tengo un pensamiento de enojo, de rencor, en vez de enfocar en el que me está produciendo ese pensamiento de rencor, el enemigo, por así llamarlo, y en vez de enfocar a él, ¿por qué me lo está haciendo? Y yo, entonces reaccionar de esa manera, voy a defenderme, que es lo que hacemos habitualmente, empiezo a ver, bueno, ya sé que a mí me domina la confusión de la ignorancia, y por eso es que también yo tengo rencor y tengo también esa aversión o esa agresión. Pero la otra persona no tiene esa instrucción porque está totalmente dominado por su confusión, está creando mal karma. Yo viro un poco y transformo lo que surgió esa energía de rencor al contemplar de que esa persona está dominada como si fuera un robot por sus aflicciones y generando mal karma. Doy un paso más allá y esa persona entonces recibe de mi parte una actitud de compasión, es decir, tengo compasión hacia otro ser y así transformé la agresión. Y con respecto al apego, en realidad el antídoto es reflexionar sobre, hay varias maneras, pero reflexionar sobre la impermanencia, ¿no? ¿De qué sirve estar apegado a algo que está constantemente cambiando? Entonces lo que yo me apego hoy, por ahí dentro de una hora ya perdió vigencia porque cambió a otra cosa. Es una de las maneras también que se aconsejan. ¿Es considerado dentro de la escucha recibir una enseñanza a través de un libro o video? ¿Y es condición para que esto suceda que quien dé esa enseñanza sea un maestro de cierta realización? ¿Y qué grado de realización sería esta? Bueno, varias preguntas en eso. Hay cierto tipo de enseñanzas. No, en términos generales, sí. La escucha, entonces incluye libros, videos, YouTube, Netflix, lo que quieran. No sé, Netflix creo que no tiene programas muy budistas todavía, pero videos de YouTube está lleno. Y ahí pueden pasarse horas con los grandísimos maestros dando enseñanzas. Recomiendo totalmente porque es algo que tenemos a mano y que lo podemos utilizar enormemente. Ahí tenemos muchísimas fuentes de información sobre distintos temas. Ahora, un libro lo mismo, es decir, uno recibe información. Entonces, para conocimiento general del budismo, conocimiento, por ejemplo, de todo lo que hace a desarrollar amor, desarrollar compasión, bodhicitta, todo este aspecto del altruismo. Y también sabiduría en términos filosóficos, es decir, ¿por qué se dice vacuidad? ¿Qué significa la vacuidad? ¿Qué significa una
identidad intrínseca. ¿Qué significa la ausencia de identidad intrínseca? ¿Qué es el yo? ¿Qué es el no yo? ¿Qué es también el otro? Los fenómenos, ¿por qué se dice que no existen? ¿Qué es la impermanencia? Todo eso, perfecto. Con libros va bien, seguramente van a tener preguntas, pero eso se puede resolver también con un instructor, con alguien o con amigos del Dharma que tienen otro conocimiento de muchos años de práctica o de también leer libros o recibir información. Ahora, cuando se trata del Tantra, el Tantra se transmite realmente en forma presencial. Entonces ahí sí que conviene tener a un maestro, porque el Tantra realmente es vigente hoy en día, y sí, vigente a lo largo de todos los tiempos, porque tiene que tener tres aspectos. Uno que es la iniciación. La iniciación, por supuesto, la tiene que dar un maestro que tiene la vivencia, la realización de aquello que está impartiendo o transmitiendo o introduciendo al discípulo. Esa es iniciación. Sin iniciación, entonces una práctica tántrica por ahí uno la practica mucho tiempo, pero no da mucho fruto. Es como tratar de, dicen las analogías, uno exprimir arena nunca va a obtener aceite, pero si exprimimos, por ejemplo, sésamo, vamos a obtener aceite. Entonces el primer tipo es la iniciación, y eso tiene que ser presencial. El lung, que sería la transmisión oral, eso ya es más dudoso. Se puede transmitir a partir de, por ejemplo, Skype o Zoom o lo que fuera, porque lo que cuenta ahí es el sonido. Y entonces se da, por ejemplo, que yo asistí muchas veces a meses de iniciaciones que daba Dingo Khyentse Rinpoche, este grandísimo lama, donde habían 2.000 personas. Y dentro del templo no cabían 2.000 personas. Afuera del templo estaban otra gente igual. Bueno, la iniciación aparentemente la pueden recibir por la grandeza de este gran lama, pero digamos que el lung se escuchaba, el lung, que sería la transmisión oral, se escucha con altoparlantes, o sea que es lo mismo que recibirlo por Skype o recibirlo a partir de un mensaje de WhatsApp o lo que fuera. Eso, por lo que más o menos averigüé, no habría gran problema. Después, instrucciones específicas, que es el tercer elemento, eso también se puede recibir por Skype o se puede recibir creo que hoy en día ya no es tan necesario el asunto de la cuestión presencial. Imagínense que estos son tiempos distintos. En todos los siglos del budismo tibetano y del budismo de la India no existía esto, es decir, o tenías un maestro o no tenías, es decir, entonces siempre se dijo que tenía que ser presencial. Lo único que sí permanece hoy en día como que tiene que ser presencial es la iniciación. Yo no oí, bueno, el otro día también el Dalai Lama dio una iniciación a partir, ¿se acuerdan? A partir de, ¿cómo se llama? Por Zoom. O sea que se ve que también hoy en día hay un cierto tipo de iniciaciones que se pueden dar a partir de Zoom. Pero hay varios tipos de iniciaciones. Yo no creo que las iniciaciones más elevadas del cuarto nivel de Tantra, Anuttara Tantra, no creo que el Dalai Lama las daría Chakrasambhara, Yamantaka, este tipo que él las da también, Kalachakra, por ejemplo, no creo que sean efectivas a partir de Skype, pero yo la verdad es que no sé muy bien. La información que yo tengo hasta ahora es que ese nivel del Tantra se tiene que dar presencialmente. ¿Todo nuestro sufrimiento está vinculado con nuestra identificación al yo? ¿O existe algún tipo de sufrimiento que no esté vinculado al sentido de importancia personal? No, todo el sufrimiento tal cual lo conocemos está vinculado a esta identificación que tenemos con el yo. Después hay otro tipo que no sé si llamarlo sufrimiento, pero digamos la compasión, tal como se la define, es esa empatía por el sufrimiento de los demás. Claro, no es un sentimiento de alegría que uno tiene, es un sentimiento de compasión, de empatía. Bueno, si llamamos a eso, lo llamamos sufrimiento, bueno, en cierta manera hay una vigencia del yo en ese momento, hasta que trascendamos el yo, siempre va a estar relativo a la noción del yo y la identidad que tenemos en este momento tal como la tenemos, pero es distinto tipo de sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento, es decir, ¿por qué? Digamos, en las primeras enseñanzas del budismo, Buda enfocó la inexistencia del yo. El yo, ¿qué quiere decir? No quiere decir que no hay un yo tal cual lo percibimos y lo experimentamos. Ese yo reificado que tiene una existencia
digamos, una naturaleza independiente, inherente, innata, etcétera, concreta, tal cual nosotros lo experimentamos constantemente. Hay que explicarlo, no es tan fácil de verlo. Ese yo, bueno, ese yo es el que sufre, digamos. Entonces, cuando se desarma y se desmantela toda esa estructura egoica, en realidad uno pasa a ser un mero yo. Y entonces ahí, digamos que el sufriente se desmanteló y por lo tanto uno alcanza el nirvana, lo que se llama el estado de paz, que sería el nivel de arhat, que sería un nivel de realización muy loable, pero que no es el estado de Buda. Necesitan todavía cultivar otro tipo de condiciones como para llegar a Buda, ¿no? O sea que en principio yo diría que sí. Mientras haya un yo que sufra, entonces el sufrimiento está ligado a esa noción del yo real, concreto, que existe en forma independiente. ¿Ver la mente en tiempo real es ver su contenido mientras sucede o hay otra posibilidad más profunda? No, eso depende de lo que uno esté viendo en ese momento. Si está viendo la naturaleza de la mente, eso es lo más profundo que está bien. No es que uno esté viendo, usamos las palabras, pero no hay que confundir. Si uno está diciendo lo más profundo, ver lo más profundo de la mente, ¿qué es lo más profundo de la mente? Lo más esencial, que es la naturaleza de nuestra mente. Eso es el estado búdico, ¿ok? Pero ahí no hay alguien, no está Gerardo viendo el estado búdico, porque eso sería lo que le encantaría al ego de Gerardo, de ver el estado búdico. Sería como la estrella máxima del logro. No. Ahí hay una visión, es la mente la que está experimentando su propia naturaleza. Pero claro, cuando hablamos de eso, entonces uno descansa y entonces uno vio el pensamiento y uno vio la naturaleza de la mente. ¿Cuántas veces lo leemos? Y las instrucciones, identificar la naturaleza de la mente, descansar la naturaleza de la mente, descansar en Rigpa. Usamos eso porque, bueno, el lenguaje es esencialmente dualista y para transmitir algún tipo de noción o de instrucción o de idea tenemos que volcarnos en el dualismo. Pero automáticamente tenemos que recordar que, si bien, por ejemplo, en shamatha sí puede haber la noción del meditador que está mirando lo que está pasando, el contenido de la mente. Ahora, lo más profundo de la mente es trascender ese dualismo y en ese momento no podemos decir que hay alguien que está viendo. Es la misma mente la que está viendo. No sé si se lo pueden imaginar como eso. En su libro Materialismo Espiritual, Chogyam Trungpa habla de abandonar la necesidad de protegerse a sí mismo, aceptando los hechos tal cual son. ¿Cómo tenemos que entender esto? Y después hay otra. A la hora de meditar, ¿es eficaz alternar la atención a la respiración con un mantra según lo necesitamos? Bueno, con la primera, bueno, tengo que ver el contexto de donde lo dice Trungpa Rinpoche, porque realmente no quiere decir que si yo me están atacando físicamente y peligra mi vida, entonces no tengo que reaccionar. Eso no se dice en el budismo. Por eso no sé muy bien en qué contexto lo está diciendo. Yo creo que lo está diciendo en un contexto mucho más refinado de nuestro estado mental y de nuestra actitud, en la cual estamos abiertos a lo que se llama el sabor único, es decir, de utilizar todo lo que está sucediendo como parte del camino y no reaccionar como reaccionamos habitualmente. Entonces, si hay un tipo de práctica, es decir, porque protección también, es decir, por supuesto que tenemos que cuidar nuestra vida, ¿no? Tenemos que cuidarla porque nuestro vehículo es tonto decir, estoy siendo budista, que me coma el león. No, escapate, qué sé yo, hace algo. ¿Entendés? En ese sentido hay que tener una actitud de cómo incluir todo, pero también con cierto tipo de reserva. Por eso no sé muy bien en qué contexto lo dice. Se habla en términos de, digamos, evitar ese natural sentido de protección que tenemos. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo dice Trungpa Rinpoche? Abandonar la necesidad de protegerse a sí mismo, aceptando los hechos tal cual son. Bueno, aceptar los hechos tal cual son, sí, está bien, pero eso es muy sutil. Aceptar los hechos tal cual son es que
Es decir, no hay que verlo como una protección, la protección más bien psicológica él se refiere. Por eso el contexto, pero yo creo que se refiere a una protección psicológica, no una protección general ¿viste? Física o lo que fuera. Es decir, que si hay una situación en que nos sentimos amenazados, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Respondemos con aversión. Y lo dije en la anterior, en la respuesta anterior, aceptamos esa situación que está ocurriendo a nivel psicológico, alguien nos está atacando, entonces nosotros reaccionaríamos como para protegernos, pero lo que estamos protegiendo es el ego y el territorio egoico. Entonces, en vez de reaccionar automáticamente, mejor es responder. Y responder implica que ya vimos la situación, aceptamos eso que está ocurriendo y lo utilizamos como sendero. Lo vamos a utilizar o transformándolo como compasivamente o simplemente si tenemos la capacidad como para verlo tal cual es en su verdadera naturaleza. Pero sin verlo en el contexto me cuesta un poco contestarla completamente a la pregunta. Y la segunda es, si uno está practicando con la respiración y utilizando mantra, nosotros no utilizamos mantra tipo MT, es decir, que eso es parte, en MT el mantra es parte de la práctica, integral de la práctica. Nosotros el mantra lo utilizamos en el contexto de las prácticas del Vajrayana, del Tantra, pero ya implica una identificación con una deidad y demás. Es decir, en realidad no se aconseja tanto recurrir a un mantra en el momento de la práctica. Uno está fijándose en la respiración. Ahora, si está muy perdido y está muy acostumbrado a aplicar un mantra para quietarla, no hay ningún problema, porque la respiración no tiene nada de especial y el mantra tampoco tendría algo que nos tendría que preocuparnos. O sea que estamos utilizando un apoyo sin calificar el apoyo. Si un apoyo nos resulta conveniente para aquietar la mente, utilícenlo, no hay ningún problema. Pero una vez que la mente se aquietó, largar el mantra y volver a la respiración o a la meditación sin apoyo. Ahí dice que con respecto a la pregunta de Trungpas, por ejemplo, cuando estamos siendo agredidos, pero no físicamente. Eso es lo que decías. Bueno, entonces es psicológicamente. Es decir, la contesté. Es decir, la agresión no era física, era psicológica. Sí. Bueno, entonces, ¿qué recomendación hay para antes de irnos a dormir y así poder reconocer ese momento de la luz clara? ¿Qué recomendación? Mantener la continuidad de la presencia. Es decir, igual antes de dormir, los que tenemos instrucciones de maestros tántricos y tenemos ya un lama y un maestro con el cual tenemos una conexión y estamos desarrollando devoción, siempre se dice que antes de empezar a dormir hay una cierta súplicas y prácticas de invocar a nuestro lama, la presencia de nuestro maestro y demás, y recibir sus bendiciones. Eso siempre ayuda. Pero igual, primero reconocer los sueños, eso ya es bastante difícil, pero es mucho más fácil que reconocer el estado sin sueños. Me parece que decir que sin entrenamiento y con una mente, digamos, que no está aquietada, que no está realmente disciplinada y demás, y que tiene poco insight, tratar de identificar el estado sin sueños, el estado de dormir, eso es muy difícil. Es muy difícil detectar el estado de dormir sin sueños. El que lo detecta es fantástico. ¿No? Sí, bueno, acá hay otra pregunta de alguien que ya preguntó, entonces vamos a ir a la próxima. ¿Puede haber apego a la mente calma? ¿Qué hacemos en ese caso? Sí, claro que puede haber mucho apego. Es decir, en la mente calma pueden ocurrir experiencias de claridad, como dije, de gran gozo, no gran gozo, de gozo, de claridad, de vacío, de no pensamiento. Puede haber mucho apego. ¿Qué hacer? Justamente, simplemente lo que ocurre está bien, pero no fijarse. Es decir, apenas uno detecta el apego, darse cuenta de que no puede instalarse en ese apego. Apego es fijación. Saraja decía, así como la cáscara de la semilla del sésamo, que es pequeñísima, es muy chiquita, puede causar mucho dolor, por ejemplo, si está en el ojo,
el más mínimo apego, el más mínima fijación nos va a mantener en samsara. Entonces realmente hay que tomar el apego con cuidado. Y si uno nota que se está apegando a la calma o al estado de paz que uno existe en shamatha, digamos, bueno, algo hay que hacer. Desde ya las experiencias son buenas, la quietud es buena, pero si uno nota que está pegándose a la quietud, digamos que tiene que ser muy cauteloso y fijarse de no instalarse en esa experiencia y no recrearla y no esperar instalarse. Todo ese tipo de actitudes significa que uno está pegado a esa experiencia. Cuando la presencia reconoce la distracción, vuelve la calma automáticamente. ¿Ese es el estado donde se rompió la primer dualidad entre el movimiento y la calma que mencionabas? No, bueno, eso estamos muy cerca de eso, pero siempre pasó un tiempito de distracción hasta que uno volvió, ¿no? La idea del pico de shamatha es que ya no hay más ninguna división entre una y otra. Entonces es una continuidad de la presencia, hayan pensamientos, no hayan pensamientos, es lo mismo, digamos, ¿no? Es un nivel muy alto de calma mental, ¿eh? Bueno, por ahí lo tenés, no sé. Las dos últimas preguntas, porque ya las mismas hicieron otras preguntas. ¿Podrías explicar cómo hacer una meditación en la compasión y una meditación en la que uno se identifica con un Buda? No, primero la meditación con la compasión lo vamos a ver la reunión que viene. Y cuando se identifica con un Buda, bueno, este texto es de Mahayana, o sea que no hay prácticas tántricas de identificación con un Buda. Por ahí al terminar el texto o en alguno de estos consejos veo alguna ventana como para poner instrucciones de ese tipo. La última. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel más sutil de shamatha sin objeto y vipassana? La experiencia bueno, vipassana puede ser conceptual, es decir, cuando uno logró, digamos, una mente quieta que le permita una cierta continuidad, porque tampoco se dice que uno tiene que volcar completamente a llegar al pico ese del shamatha, eso es lo ideal, pero en algún momento ya podemos introducir también cierto tipo de vipassana, porque por ahí pasamos toda una vida sin lograr ese estado de shamatha. Entonces, en algún momento quiere decir que cuando la mente está lo suficientemente quieta, entonces uno puede introducir cierto tipo de investigaciones conceptuales, pero no son conceptos muy sólidos. Yo lo dije la vez pasada. Por ejemplo, eso en tibetano se llama Rup, significa práctica, Nyong significa experiencia, Nyong Rup, es decir, uno va practicando por experiencia. Entonces recibe una consigna del maestro y entonces se pone a practicar, pero no está realmente interpretando lo que sucede, ¿ok? Eso es parte de Vipassana. Vipassana tiene un periodo en el cual hay cierto tipo de investigación, cierto tipo de análisis. Entonces uno analiza, por ejemplo, quietud y movimiento, son iguales, son distintos. La cognición que percibe la quietud y el movimiento son iguales, son distintas, son tres factores distintos o son iguales. Ese tipo de cosas, bueno, con la guía de un maestro uno lo va investigando. Y otros tipos, ¿no? La mente es una, hay varias mentes, y la mente existe o no existe. Consignas muy específicas que no implican referirse a lo que dijeron los grandes filósofos, sino que implican a ver lo que uno ve en ese momento. Eso se llama la meditación analítica del yogi, que tiene que ver en el aspecto contemplativo, porque uno está tratando de ver, ¿no? La toma quiere decir ver, vipassana. Entonces, finalmente, a partir de todo ese tipo de análisis, uno llega a reconocer el estado de la vacuidad, o que es sinónimo del estado de naturaleza de la mente. Y ahí llegó al pico del shamatha. Eso es, el éxito del shamatha es encontrar el estado no conceptual, que es el estado natural de nuestro ser. Entonces, cuando hablamos de vipassana, la diferencia con shamatha es que en shamatha no hay elemento de sabiduría, hay simplemente quietud y todavía la cognición es dualista. Entonces entramos en un análisis del vipassana que es temporario y ese análisis nos lleva eventualmente a que una vez que hemos llegado a la convicción absoluta que la mente está totalmente libre de cualquier tipo de formulación conceptual de que existe, que no existe, que es uno, que es varias, etcétera, etcétera, ahí descansa en esa cognición y
ya no tiene más dudas de la naturaleza de la mente, por lo menos a nivel, digamos, conceptual, que está libre de cualquier extremo o limitación conceptual, y descansando en la continuidad del shamatha, en esa convicción, la mente misma se libera la última garra del dualismo y entra al nivel de la mente no conceptual o la naturaleza de la mente. Por supuesto que en esto también entra la introducción del maestro a la naturaleza de la mente y otros factores, bueno, pero acá en el Mahayana estamos hablando en esos términos, ¿no? Bueno, ok, hemos llegado a otra reunión y nos vemos el domingo que viene. Ahí sí que vamos a empezar con el tercer consejo, que es la mejor cualidad sublime es el altruismo. Ahí hay mucho que hablar porque ya tiene que ver con bodhicitta. Compasión en el budismo es tan importante como la sabiduría. Es enormemente, se puede decir que la sabiduría sin la compasión no lleva al estado de Buda. La compasión sin sabiduría nos deja en samsara. Cuando estos dos, compasión y sabiduría, son totalmente inseparables, esa mente ya es la cualidad búdica. O sea que el aspecto de la compasión, del altruismo y todo lo demás es absolutamente fundamental. En el budismo, bueno, es lo que vamos a ver en la reunión que viene. Gracias a todos.